Andbank y el inversor inquieto, el arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera les ofrecen Inversores. Pues continuamos en Es la Mañana de León y es un placer retomar la temporada y también volver con una de las secciones más queridas por nuestros oyentes, sobre todo cuando hablamos de cultura financiera. Y es que en estos tiempos de incertidumbre, pues contar con expertos a nuestro lado es fundamental. Y por eso, pues bueno, volvemos a dar la bienvenida a Cristian Santos, agente financiero de Andbank León. Cristian, es un placer contar con vosotros. Ya te saludo, muy buenos días, ¿qué tal estás? Muchas gracias. Aquí estamos, al pie del cañón, siguiendo las noticias, que aunque sea verano, pues nos hemos ido turnando también aquí en la oficina y hay un montón de cosas que contar, ¿verdad? Por supuesto, eso te decía, que es un placer contar con vosotros en esta próxima temporada. Y por supuesto, encantados de seguir aprendiendo con vosotros. Cristian, ya estamos terminando agosto, el mundo financiero, por supuesto, no ha parado. Cuéntanos un poquito, pues, cómo han evolucionado, ¿no?, los mercados a nivel mundial en este último tramo del verano y también qué podemos esperar ya a partir de septiembre, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Eso es, pues muchas gracias por todo lo que contabas. Vamos a ello. La verdad es que hemos tenido pues un verano que podemos decir bastante tranquilo y muy positivo. Es decir, estaban los inversores pues muy pendientes de lo que pudieran pasar con los tipos de interés en Estados Unidos. El viernes pasado, por ejemplo, era la reunión de Jackson Hole, que es donde se reúnen todos los grandes banqueros centrales y hablan y ponen en común sus expectativas sobre los tipos de interés, y era muy esperado las declaraciones que hiciera Powell, que recordemos que es el presidente de la Reserva Federal, de qué visión puede tener. Pues bueno, esas declaraciones pues eran bastante positivas para los inversores. Hablaba de posibles bajadas de tipos de interés para la reunión del 17 de septiembre, amparándose en que el mercado laboral en Estados Unidos, en aquel país, pues está empezando a debilitarse y que ahora mismo su prioridad es eso, con una inflación pues más o menos estable. Cierto es que están ahí las incertidumbres sobre los aranceles, sobre el tema arancelario y el efecto que eso pueda tener sobre los precios, que no nos olvidemos que la principal misión de los bancos centrales es contener la inflación, ¿vale? Es decir, y los aranceles, pues normalmente son cosas que pueden subir precios. Veremos a ver qué ocurre, pero esa era una expectativa que los inversores estaban siguiendo mucho y eso gustó, ¿vale? Es decir, bastante. Ya es cierto que se descontaban aproximadamente una probabilidad para la reunión de septiembre pues del 60-70% de bajada de tipos de interés. Ahora mismo esa probabilidad marcada por los futuros que cotizan en los mercados financieros está en el entorno del 85%. Eso es una parte. Luego teníamos también un verano bastante tranquilo en los mercados, pues amparándonos en los resultados empresariales y en los datos macroeconómicos. La verdad es que los resultados estaban cumpliendo de las compañías cotizadas, ¿vale? Me refiero, estaban cumpliendo las expectativas, las guías para el futuro, pues bueno, estaban siendo bastante optimistas normalmente por las compañías, y eso gustaba bastante a los inversores, ¿no? Con lo cual, datos macros, resultados empresariales positivos. Eso tiraba de los índices hacia arriba. Cierto es que esta última semana, la que hoy acabamos, pues pueden decir nuestros oyentes, oye, pues los mercados están cayendo. Hay ciertas noticias, bueno, hay que decir dos cosas, ¿vale? Es decir, después de varias semanas consecutivas al alza, o 5 o 6 semanas consecutivas al alza, pues siempre es bueno un parón, ¿vale? Es decir, una limpieza, pero no todo sube constantemente. Que puede haber noticias que marquen a lo mejor un cierto recorte, totalmente de acuerdo, ¿vale? Es decir, los resultados de Nvidia, la gran compañía de microchips americana, ¿no? Es decir, sacaba unos resultados que en términos de beneficio eran brutales, un 59%, pero disparaban las preocupaciones sobre el debilitamiento de la demanda de chips, que son básicos para el desarrollo de la inteligencia artificial, incertidumbre sobre el negocio de la compañía en China. Y también generaban decepción que la división de centros de datos crecía menos de lo esperado. Todo esto enfriaba a los inversores, ¿vale?, sobre este valor, y por lo tanto es el valor más grande. Las tecnológicas americanas se frenaban también, ¿sabes?, aunque luego recuperaban terreno. Eso pesaba en los mercados. Luego, más cerca de nosotros, lo de Francia. Francia tiene un gasto público brutal, tiene una deuda pública brutal, y ya llega un momento en donde
pues le puede pasar a otros países también, ¿no? Es decir, lo que tú gastas, pues al final, y lo haces vía préstamo, pues claro, es lógica, ¿no? En cultura financiera hay que devolverlo, ¿no? Hay que devolverlo. Bueno, pues se va, el gobierno de Francia se ha visto obligado, se está viendo ya obligado, también por presiones de la Unión Europea, del control del déficit, ¿no? Es decir, hacer un presupuesto bastante restrictivo. Eso no gusta, ¿vale? Claro. Recordemos que Francia tiene un gobierno débil, Francia tiene una parte del Congreso francés, pues son extremistas, de derecha, de izquierda, es decir, el gobierno pues es muy débil. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Con ese presupuesto restrictivo, plantear una moción de confianza para el 8 de septiembre. ¿Esto qué ocurre? Claro, cuando tú debes mucho dinero, el efecto directo es sobre la deuda del país. La gente empieza a vender deuda. ¿Por qué? Pues porque confían menos en que tengas capacidad de pago. Si no haces ajustes fuertes, entonces los tipos de la deuda suben. El bono francés subió la sesión del lunes, martes, que fue cuando se conoció la noticia, hasta niveles de 3,53. Las bolsas de aquel país también caían. Luego hablaremos de qué es lo que ha pasado en el conjunto de la semana. Bueno, y ahí tenemos una incertidumbre de qué puede pasar con el mercado francés, que eso tendría pues un efecto contagio, ¿no?, al resto de economías europeas, sobre todo en las bolsas, ¿no? Sí. Eso es. Entonces esa noticia pesa también, se sabrá el día 8 de septiembre, a ver si el gobierno saca adelante el tema o qué pasa con aquello, ¿vale? Los bancos, que son los principales tenedores de deuda francesa, pues claro, si la deuda sube el tipo de interés, el precio, el valor de la deuda que tienen en el balance los bancos baja, con lo cual esta semana los grandes bancos europeos, los españoles tampoco se han salvado, pues han caído en bolsa de una forma importante y eso tiraba de los grandes índices hacia abajo en Europa. Y luego también había incertidumbre, aunque no se veía mucho en los índices, pero preocupa mucho a los inversores, el tema de Trump, las presiones de Donald Trump sobre la Reserva Federal para que baje tipos de interés. Cierto, lo leí esta mañana esto, sí. Eso es, destituía a la gobernadora, a una gobernadora, y todo ello avivaba las preocupaciones sobre la independencia. Eso pesa mucho, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque tienen que ser independientes. El Banco Central tiene que controlar los tipos de interés, controlar la inflación, pero el gobierno no puede hacer políticas expansivas y que luego presione para que baje la deuda, ¿no? Es decir, gestiona, ¿vale?, para no malgastar el dinero y luego ya veremos cuál es el coste de la deuda. Bueno, pues esas noticias pesaban mucho. ¿Qué ha pasado en los índices con todo este entorno que os estaba contando? Es decir, pues el IBEX, con el peso importante de los bancos, hoy está cayendo ahora mismo, que son la 1,17, el IBEX cae en 1,19. Pues es decir, sigue pesando lo de Francia. Bueno, hoy hay un dato importante que es en Estados Unidos, que se llama el índice de precios del consumo personal. Es decir, es un índice de precios, ¿vale?, que es básico para la Reserva Federal y ver cómo va a evolucionar la inflación en el futuro y poder decidir sobre tipos de interés. Bueno, pues hay miedo al que pueda pasar ese índice. Si recorta, pues será bueno, pero como esta tarde salga un poco más alto de lo que prevén, pues a lo mejor hay problemas, ¿vale? Y el mercado americano acaba cayendo. Bueno, pues esa es la incertidumbre en la que nos estamos moviendo ahora, ¿no? Y eso lleva a que el IBEX caiga el 1,19, pero el acumulado semanal es el 3,25% negativo. A pesar de eso, en el mes, el IBEX sube casi un 4%, para que veamos de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, que no hay que asustarse. El CAC de París cae el 3,18, también está positivo en el mes. El DAX se baja el 1,96. El FTSE de Londres está dejando el 1,54, está en máximos históricos, ¿vale? El Dow Jones, aparte de lo que pase hoy, está el 0,24 negativo. Fijaros el Nasdaq, ¿os acordáis lo que os comentaba de Nvidia, ¿no?, que pesaba para abajo en las primeras sesiones? Bueno, pues en la semana llega el 1,18% arriba. Japón el 0,20, el S&P 500 0,56. Es decir, como vemos, números muy positivos, ¿no?, en los mercados americanos. Veremos a ver esta tarde qué pasa con el tema de los precios del consumo, ¿no? En el mercado de deuda podemos decir, oye, si hay incertidumbre, habrán subido los tipos de la deuda, ¿vale? El bono alemán, sin apenas variaciones en la semana, 2,72, la semana pasada 2,71 esta. El bono español sí que sube ligerísimas posiciones, 3,30 contra el 3,32. Recordemos que es el tipo de interés que paga el gobierno, ¿vale?, por endeudarse. El bono americano baja del 4,25 al 4,22. Si bajan tipos, ¿qué ocurre? El tipo de interés de los bonos también bajará, ¿vale? También bajará. El dólar, que es un poco el gran protagonista en el mercado de divisas de este año, pues sigue ahí en su línea. Esta semana ha cogido ligerísimas posiciones frente al euro. Recordemos que ha perdido casi un 10% de su valor frente al euro.
ahora mismo está cotizando en 1,167 unidades. El euro-yen también recupera ligeras posiciones, 171. El euro-libra pues está prácticamente plano, 0,86. El petróleo, apenas variaciones, 67,50. Hay el tema de las reservas de petróleo, pues bueno, está ahí, semanas que hay más reservas, semanas que hay menos reservas, y está jugándose ahí mucho para que el precio del petróleo no suba, lógicamente. Claro. Recordemos que si sube la energía, pues hay un problema en la inflación, porque eso se pasa directamente, ¿no?, a los precios, ¿no? Y el oro, después de varias semanas en niveles de 3.300 y algo, pues ha retomado estas últimas semanas la senda alcista, 1,53 arriba, 3.469 puntos, de 3.469 dólares, pues un poco amparado en estas 3 o 4 noticias, ¿no?, que os contaba. Al final es un activo refugio, cuando hay miedos, en los cortos plazos sube, cuando todo el tema se tranquiliza, pues vuelve a bajar posiciones, ¿no?, el oro, ¿no? Entonces ahí está un poco a la espera, con datos para la próxima semana pues bastante importantes, datos de actividad en Alemania el lunes, el PMI, tasa de desempleo en la zona euro, el martes variación del desempleo en España, el IPC de la zona euro, PMI manufacturero en USA, más datos en Estados Unidos. Puedes decir mejor, Cristian, estás hablando siempre del mercado americano, es la referencia. Europa ya ha bajado tipos de interés, en Europa sabemos que puede haber cierto debilitamiento, en Europa hay miedo a cómo pueden afectar los aranceles que se han negociado la semana pasada, recordemos, aranceles al 15, pero con muchas concesiones hacia Donald Trump. Hacia Donald Trump. Bueno, pues entre esas concesiones está que para que el arancel de los vehículos baje del 27, que está ahora mismo, al 15, Estados Unidos le ha pedido a Europa pues un montón de privilegios pues para productos industriales, productos agrícolas, productos pesqueros, productos ganaderos, prácticamente sin aranceles, ¿vale? Hablando así muy sencillamente, ¿no? Claro, eso veremos a ver en qué afecta, ¿vale? Es decir, pero ahí se está negociando. Estados Unidos de momento tiene tipos por encima del 4%, con una economía mucho más fuerte que parece que se va debilitando, ¿vale? Recordemos que una expansión monetaria, una bajada de tipos de interés siempre es bueno para los mercados, siempre es bueno para las economías, porque facilita el dinero, ¿no? Entonces, tú puedes bajar tipos de interés cuando la economía se debilita. PMI manufacturero, el USA, la actividad manufacturera, ¿cómo va? ¿Vale? Es decir, lo sabremos el martes que viene. El miércoles, comparecencia de Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, PMI de servicios en Alemania, actividad servicios, ventas minoristas en la zona euro, desempleo en USA, PMI de servicios en USA el viernes, tasa de desempleo, nóminas no agrícolas, para temas de precios, si sube lo que se va pagando el número de nóminas, es decir, habrá más dinero, más riesgo de inflación, se puede esperar menos la subida de tipos de interés. Ves que al final se va jugando, ¿no? Es decir, con qué datos para que cuando lleguemos al día 17, los responsables de la Reserva Federal pues vean a ver qué es lo que pueden hacer con los tipos de interés y si cumplen con todo lo que se espera por parte de los inversores, ¿no? Y ese es el entorno en el que nos hemos movido, con un mes de septiembre que tendremos la semana a partir del lunes, donde tendremos estas dos cosas, sobre todo lo de Francia y lo de la Reserva Federal, como asuntos centrales y muy importantes, que va a haber volatilidad en los mercados, seguro, que seguiremos atentos a noticias, seguro, pero esas dos cositas que hablábamos, insisto mucho en ellas, van a ser muy importantes. Estaremos pendientes, han sido semanas muy intensas y nos esperan también semanas muy intensas por delante. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Es la Mañana de León. Ha sido un auténtico placer escucharte y, como siempre, pues bueno, nos dejas con ideas muy claras y sobre todo con consejos muy importantes, pues bueno, para entender mejor todo este complejo mundo de las finanzas. Agradecemos enormemente tu tiempo y, por supuesto, pues bueno, estaremos con vosotros cada semana. Un saludo para todos y buen fin de semana. Gracias a vosotros también. Buen fin de semana para ti también, Cristian. Muchísimas gracias. Un saludo, chao. Andbank y el inversor inquieto. Venga a visitarnos y le haremos un estudio sin compromiso para que descubra en quién puede confiar. Le esperamos en la avenida Independencia 14, segunda y quinta planta del edificio Emperador. Teléfono 987 21 9494. Andbank y el inversor inquieto. El arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera.